El sudor resbalaba por la frente de don Manuel cuando vio al niño parado en el portón de la hacienda. Era mediodía y el sol pegaba con ganas, pero al chamaco no parecía importarle aquel calor infernal. Tendría unos 5 años, los pies sucios del polvo del camino y la ropita toda harapienta, que parecía más un costal de ixtle que ropa de persona. Pero lo que más llamó la atención del viejo hacendado fue esa pulserita que el niño sostenía en sus manitas. Don Manuel detuvo el azadón que estaba usando para limpiar las hierbas del maizal y se acercó despacio. El niño no tenía miedo. Al contrario, sonrió cuando vio al hombre acercándose. Era una sonrisa que derretía cualquier corazón, incluso el de un viejo campesino que ya había pasado por tantas cosas duras en la vida. «Buenas tardes, don», dijo el niño con aquella voz finita de chamaco. «¿Conoce usted esta pulsera?» Cuando don Manuel vio bien aquella pieza, el mundo pareció detenerse, las piernas se le aflojaron y el corazón comenzó a latir como tambor de fandango. Era igualita a la pulsera que Concepción usaba hacía más de 40 años, cuando eran novios y soñaban con casarse en la iglesia del pueblo. Concepción, la única mujer que había amado de verdad y que había desaparecido de su vida sin dar ni una explicación. «Madre Santísima», murmuró don Manuel, tomando la pulsera con las manos temblorosas. «¿Dónde encontraste esto, muchacho?» Pedrito, así dijo que se llamaba, contó que había encontrado la pulsera en una casa vieja donde se había escondido de la lluvia hacía 3 días. Dijo que andaba por el camino hacía una semana, buscando a alguien de la familia de la señora que lo cuidaba. La tal señora que él llamaba abuelita Antonia había desaparecido hacía unos 3 meses y nunca más había regresado. El niño se había quedado solo, pasando hambre, hasta que resolvió salir a buscar parientes. Don Manuel miró a los ojos del chamaco y vio una tristeza que no era normal en un niño de esa edad. Era la misma tristeza que él cargaba en el pecho hacía todos esos años. Sin pensarlo 2 veces, invitó al niño a entrar a la casa y comer algo. Pedrito aceptó al instante, y cuando entraron en la cocina pequeña y sencilla, el viejo preparó un plato de arroz con frijoles y un huevo estrellado. Mientras el niño comía como un desesperado, don Manuel se quedó mirando la pulsera sobre la mesa. Era de plata vieja, medio oscura por el tiempo, pero aún se veían los pequeños grabados en ella. Eran las mismas florecitas que él recordaba haber visto en la pulsera de Concepción. ¿Cómo diablos esa pieza había parado en las manos de ese muchacho? «Don Manuel», dijo Pedrito, después que terminó de comer, «puedo quedarme aquí hoy. Estoy muy cansado y no tengo dónde dormir». El viejo hacendado sintió el pecho apretarse. Él vivía solo hacía más de 15 años, desde que su madre había fallecido. La hacienda era pequeña, solo tenía algunas gallinas, 2 cerdos, una vaca lechera y una siembra de maíz que apenas daba para sobrevivir. Pero ¿cómo iba a dejar a un niño en el camino? «Puedes quedarte, chamaco, pero solo hoy, ¿eh? Mañana temprano vemos qué hacer contigo». Pedrito sonrió de esa forma que hacía que el corazón del viejo se ablandara. Esa noche, el niño durmió en la cama individual del cuarto que había sido del hermano de don Manuel, fallecido hacía más de 20 años. El viejo se quedó en la hamaca del corredor, mirando las estrellas y pensando en la vida. 42 años habían pasado desde que Concepción había desaparecido. Ellos iban a casarse el mes siguiente, ya hasta habían apartado la fecha en la iglesia. Don Manuel había comprado un terreno pequeño a la orilla del río para construir la casa donde iban a vivir. Pero una mañana de lunes, cuando fue a buscarla para ir al pueblo a escoger las cosas del matrimonio, la casa estaba vacía. Los vecinos dijeron que ella había salido de madrugada con una maleta pequeña y nunca más nadie supo nada. Durante años, don Manuel buscó a Concepción. Mandó cartas a parientes en otros pueblos. Fue tras cualquier persona que pudiera tener noticias de ella, pero era como si se la hubiera tragado la tierra.
Con el tiempo el corazón se fue amargando y él desistió de buscar. Nunca más quiso saber de mujeres, nunca más pensó en casarse. La hacienda se fue convirtiendo en el único amor de su vida, pero ahora, con esa pulsera en las manos y ese niño durmiendo en el cuarto de al lado, los recuerdos volvían como avalancha. ¿Será que Concepción aún estaba viva? ¿Será que ella había dejado esa pulsera en esa casa donde el niño la encontró? 1000 preguntas pasaban por la cabeza de don Manuel, pero ninguna respuesta aparecía. A la mañana siguiente, cuando el gallo cantó, Pedrito ya estaba despierto, sentado en la cocina. Había preparado un desayuno sencillo, pan con mantequilla y leche tibia de la vaca. Don Manuel se sorprendió con la desenvoltura del niño. Aprendí a hacer estas cosas con la abuelita Antonia, explicó Pedrito. Ella decía que el hombre también tiene que saber defenderse en la cocina. Durante el desayuno, el niño contó más de su historia. La abuelita Antonia no era realmente su abuela, sino una señora que había aparecido en la casa donde él vivía con sus padres adoptivos cuando ellos murieron en un accidente de coche. Ella dijo que conocía a su familia y que iba a cuidarlo. Vivieron juntos por 2 años, en una casita sencilla a la orilla de un pueblo pequeño, a unos 200 kilómetros de allí. Ella hablaba mucho de una pulsera que había perdido hacía mucho tiempo, contó Pedrito. Decía que esa pulsera era muy importante, que un día alguien iba a aparecer buscándola. Cuando encontré esta aquí en la casa abandonada, pensé que podía ser la misma que ella decía. Don Manuel casi se atragantó con el café. ¿Será que la abuelita Antonia era Concepción? ¿Será que ella había cambiado de nombre después que desapareció? El corazón del viejo comenzó a latir descompasadamente de nuevo. Pedrito, ¿recuerdas cómo era esa abuelita Antonia? El niño cerró los ojos, intentando recordar. Era bajita. Tenía el pelo canoso siempre recogido en un chongo. Los ojos eran azules, bien claritos, y tenía una marquita aquí en la barbilla, dijo apuntando a su propio rostro. Ah, y cojeaba un poquito de la pierna izquierda. Decía que había sido por un resbalón que se dio cuando era joven. Don Manuel sintió el mundo girar. Concepción tenía exactamente esas características: la marquita en la barbilla, los ojos azules claros y, principalmente, esa cojera en la pierna izquierda por una caída de caballo cuando era adolescente. No había más duda, la abuelita Antonia era Concepción. Pero si ella estaba cuidando al niño, ¿dónde estaba ahora? ¿Por qué había desaparecido de nuevo, dejando a un niño solo en el mundo? Pedrito, ¿sabes por qué ella se fue? El niño sacudió la cabeza tristón. No sé, don Manuel. Un día estaba normal, haciendo comida, cuidando el huerto. Al otro me desperté y ella no estaba. Solo había un papelito diciendo que tenía que ir a resolver algo importante y que iba a volver pronto. Pero ya hace 3 meses y no ha vuelto. En ese momento, don Manuel tomó una decisión que cambiaría la vida de los dos para siempre. No podía dejar a ese niño en el camino, y algo en el fondo de su corazón decía que Pedrito había llegado a su vida por algún motivo. Tal vez era el destino intentando juntar los pedazos rotos de su historia. Escucha, Pedrito, ¿qué te parece si te quedas aquí en la hacienda por un tiempo? Puedo usar una ayuda con los animales y con la siembra. A cambio, tienes casa, comida y un lugar seguro para dormir. ¿Qué dices? Los ojos del niño brillaron como estrellas. ¿De verdad, don Manuel? ¿Puedo quedarme? Puedes, chamaco, pero con una condición. Vamos a buscar a esa abuelita Antonia. Si está viva por ahí, merece saber que estás bien. Y así comenzó una nueva fase en la vida de don Manuel. En los primeros días, Pedrito se mostró un niño listo y trabajador. Ayudaba a alimentar a las gallinas, ordeñaba la vaca y hasta aprendió a sembrar en el maizal. Pero el viejo percibía que el niño cargaba una tristeza profunda en el pecho. De noche, a veces se despertaba llorando, llamando a la abuelita Antonia. Una semana después de la llegada de Pedrito,
apareció en la hacienda un hombre que se presentó como Joaquín, comerciante de antigüedades del pueblo. Había oído hablar de que había aparecido un niño con una pulsera antigua en la hacienda de don Manuel. «Estas piezas antiguas valen una buena lana, don Manuel», dijo Joaquín, examinando la pulsera. «Puedo pagar 300 pesos por ella. Es dinero suficiente para que compre provisiones y aún le sobre un poco». 300 pesos era una cantidad considerable para don Manuel, que vivía con muy poco. La pensión apenas daba para comprar lo básico y la hacienda no rendía casi nada. Pero cuando miró a Pedrito, vio el desespero en los ojos del niño. «No puedo venderla, don Joaquín», dijo el niño. «Le prometí a la abuelita Antonia que nunca me iba a separar de esta pulsera». Joaquín insistió, ofreció hasta 400 pesos, pero don Manuel apoyó la decisión del niño. Había algo en esa pulsera que iba más allá del dinero. Era como si fuera el único lazo que restaba entre Pedrito y la mujer que lo cuidaba. Después que Joaquín se fue, don Manuel se sentó con el niño en el corredor. «Pedrito, necesito contarte algo. Creo que conozco a tu abuelita Antonia». El niño abrió los ojos como platos. «¿De verdad la conoce, don Manuel?» «Creo que sí, muchacho. Hace mucho tiempo yo era novio de una muchacha llamada Concepción. Ella tenía una pulsera igualita a esa. Por las características que describes, puede ser que la abuelita Antonia sea ella». Pedrito quedó en silencio por un tiempo, procesando la información. «Si usted la conoce, ¿por qué ella nunca me habló de usted?». Esa pregunta dolió en el corazón de don Manuel como una puñalada. «No sé, muchacho. Hay muchas cosas que yo tampoco entiendo, pero te prometo que lo vamos a descubrir». Esa noche, los dos hicieron un pacto. Iban a buscar a Concepción, o abuelita Antonia, como Pedrito la conocía. Don Manuel iba a usar los pocos recursos que tenía para mandar cartas, hacer preguntas, seguir cualquier pista que apareciera. Y mientras tanto, se iban a cuidar el uno al otro, como si fueran familia de verdad. Pero ni don Manuel ni Pedrito imaginaban que esa búsqueda iba a traer a la luz secretos dolorosos que estaban enterrados hacía décadas. Y que la pulsera, lejos de ser apenas una pieza antigua, era la clave para desvendar un misterio que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. En el fondo de su corazón, don Manuel sentía que días difíciles estaban por venir. Pero por primera vez en muchos años, también sentía que valía la pena luchar por algo, o mejor dicho, por alguien. Ese niño había traído de vuelta un sentimiento que él pensaba que había perdido para siempre: la esperanza. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Esta parte foi removida, pois não se encaixa na narrativa. Pero a la mañana siguiente, cuando don Manuel se despertó temprano para ordeñar la vaca, encontró a Pedrito sentado en el suelo de la cocina, llorando y abrazando la pulsera contra el pecho. El niño estaba temblando como vara verde, y cuando vio al viejo, dijo una cosa que hizo que la sangre de don Manuel se helara en las venas. «Don Manuel, soñé con la abuelita Antonia esta noche. Ella estaba corriendo, huyendo de unos hombres malvados, y gritaba que ellos querían la pulsera, que me iban a hacer algo malo si descubrían dónde estoy». La pesadilla de Pedrito dejó a don Manuel sin saber qué hacer. Nunca había visto a un niño tan asustado, y esas palabras sobre hombres malvados queriendo la pulsera hicieron que un escalofrío subiera por la espina dorsal del viejo hacendado. ¿Será que era solo un sueño de niño asustado o había algo de verdad detrás de aquello? «Calma, chamaco, calma», dijo don Manuel, sentándose en el suelo al lado de Pedrito y pasando la mano cariñosamente por el pelo del niño. «Fue solo una pesadilla.
Aquí en la hacienda estás seguro. Pero Pedrito continuaba temblando, los ojos pegados a la pulsera. No fue un sueño, don Manuel. Sentí que era de verdad. La abuelita Antonia tenía mucho miedo, y ella decía que tenía que esconder esta pulsera muy bien, que no podía dejar que nadie la viera. Don Manuel tomó la pulsera de las manos del niño y la examinó con más cuidado. A la luz de la mañana, consiguió ver detalles que no había notado antes. Además de las florecitas grabadas, tenía unas letritas pequeñas en el lado de adentro. Eran tan pequeñas que tuvo que apretar los ojos para conseguir leer: «Para mi amor eterno, C». El corazón del viejo casi se detuvo. Concepción le había dado esa pulsera en el día del compromiso. Hacía más de 40 años. Él recordaba perfectamente que ella había dicho que había mandado grabar ese mensaje en una joyería de la capital. Pero, ¿cómo es que la pulsera había parado en las manos del niño? Pedrito, ¿estás seguro de que la abuelita Antonia nunca habló de un hombre llamado Manuel? El niño sacudió la cabeza. Nunca habló, pero a veces se quedaba mirando a lo lejos, medio tristona, y suspiraba hondo. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que estaba recordando a alguien muy especial que había perdido hacía mucho tiempo. En ese momento, don Manuel tuvo certeza absoluta. La abuelita Antonia era Concepción. Pero ¿por qué ella nunca había hablado de él al niño? ¿Por qué había desaparecido 2 veces de su vida sin dar explicación? Los días que siguieron fueron difíciles para los dos. Don Manuel intentaba mantener la normalidad, cuidando de la hacienda y enseñando a Pedrito a ayudar con las tareas, pero su cabeza no paraba de trabajar. Decidió escribir cartas a todas las personas que conocía en los pueblos vecinos, preguntando si alguien conocía a una mujer llamada Antonia, que cuidaba de un niño. Mientras tanto, Pedrito comenzó a tener más pesadillas. Casi todas las noches se despertaba llorando, siempre con la misma historia. La abuelita Antonia huyendo de hombres peligrosos que querían la pulsera. El niño se ponía cada vez más delgado y asustado, y don Manuel no sabía más qué hacer para ayudar. Fue un jueves por la mañana que las cosas comenzaron a ponerse realmente complicadas. Don Manuel estaba en el patio arreglando la cerca de los cerdos cuando oyó el ruido de un coche llegando. Era una camioneta vieja, toda empolvada, y de ella descendieron 2 hombres que no parecían nada amistosos. «Buenos días», dijo el más alto, que tenía una cicatriz grande en la frente. «¿Usted es don Manuel?» «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudar? Nosotros supimos que apareció un niño aquí en su hacienda, un niño que tiene una pulsera antigua». La sangre de don Manuel se heló. Era exactamente lo que Pedrito había soñado. Intentó disimular el nerviosismo. «¿Qué pulsera?» «El niño no tiene pulsera ninguna». El otro hombre, más bajo y gordo, dio una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mire, don Manuel, nosotros no queremos confusiones. Solo queremos recuperar una pieza que fue robada de nuestra familia hacía mucho tiempo. Si ustedes entregan la pulsera, todos quedamos como amigos. Ya dije que no hay pulsera ninguna aquí». Los hombres se miraron entre sí, y el de la cicatriz dio un paso al frente. «Qué pena que el señor quiere hacer las cosas del modo difícil. Nosotros volvemos mañana, y esta vez no vamos a aceptar un no como respuesta». Después que los hombres se fueron, don Manuel encontró a Pedrito escondido detrás de la casa, blanco como el papel. «Yo los vi desde la ventana, don Manuel. Son ellos los que soñé, son los hombres malvados que querían hacerle daño a la abuelita Antonia». Don Manuel tomó al niño en brazos, sintiendo el cuerpecito pequeño temblar como hoja al viento. «No te preocupes, chamaco. Ellos no te van a hacer nada mientras yo tenga vida». Pero en el fondo, el viejo estaba aterrorizado. Eran 2 hombres más jóvenes y más fuertes que él, y si querían de verdad tomar la pulsera a la fuerza, no iba a tener mucho que hacer para impedirlo.
Decidió que tenía que esconder a Pedrito en algún lugar seguro hasta descubrir lo que estaba sucediendo. Esa noche, después que el niño durmió, don Manuel se quedó en el corredor pensando en toda aquella situación. La hacienda estaba pasando por dificultades financieras serias. La cuenta de la luz estaba atrasada hacía 2 meses. El banco estaba cobrando el préstamo que había hecho para comprar semillas. Y ahora aún aparecía esa historia de la pulsera. A la mañana siguiente, don Manuel se despertó con una decisión tomada. Iba a llevar a Pedrito a casa de la comadre Raimunda en el pueblo, hasta que las cosas se calmaran. Raimunda era una mujer de confianza que siempre ayudaba cuando él necesitaba, pero cuando llegaron a la casa de la comadre, ella no estaba. La vecina dijo que Raimunda había viajado para cuidar a una hija enferma en otro estado y solo volvía a finales del mes. Don Manuel quedó sin saber para dónde ir con el niño. «Don Manuel», dijo Pedrito en el camino de vuelta para la hacienda, «¿por qué esos hombres quieren tanto esa pulsera? No vale tanto dinero así, ¿verdad?» «No sé, muchacho. Pero algo me dice que esa pulsera no es solo una joya común». Cuando llegaron a la hacienda, encontraron otra sorpresa desagradable. Estaba una mujer esperando en el corredor, una mujer bien vestida, con ropa de ciudad y un coche caro estacionado en la puerta. «¿Usted es don Manuel?», preguntó ella, levantándose de la silla donde estaba sentada. «Sí, señora. ¿La señora está necesitando algo?» «Mi nombre es Beatriz, soy abogada. Vine aquí porque supe que usted está cuidando de un niño llamado Pedro». Don Manuel sintió el estómago apretarse. «¿Más problemas? ¿Y qué quiere usted con el niño?» «Recibí una llamada de una cliente mía, una mujer llamada Antonia, pidiendo que venga a buscar al chamaco. Ella dijo que dejó al niño aquí temporalmente, pero que ahora lo quiere de vuelta». Pedrito se escondió detrás de don Manuel, agarrándose de la camisa del viejo. «¿La abuelita Antonia la mandó? ¿Dónde está ella? ¿Por qué no vino a buscarme ella misma?» Beatriz miró al niño con una sonrisa forzada. «Ella no puede venir personalmente porque está internada. Tuvo unos problemas de salud y pidió que yo te cuidara hasta que ella se mejore». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó don Manuel desconfiado. «Eso es asunto particular, señor. Lo importante es que ustedes no tienen derecho legal de quedarse con el niño. Vine a buscarlo hoy mismo». Pedrito comenzó a llorar. «Yo no quiero irme. Quiero quedarme aquí con don Manuel. Usted no se parece a las personas que la abuelita Antonia conoce». Don Manuel sintió una rabia subiendo en el pecho. Aquella mujer llegaba de la nada, diciendo que iba a llevarse a Pedrito, sin ni siquiera probar que realmente conocía a la abuelita Antonia. «Mire aquí, doña Beatriz, el niño está bien cuidado aquí conmigo. Si si Antonia lo quiere de vuelta, que venga ella personalmente a buscarlo». «Concepción». Beatriz abrió los ojos como platos. «¿Cómo sabe usted ese nombre? Antonia nunca mencionó que alguien aquí conociera ese nombre». Don Manuel percibió que había hablado de más. Ahora esa mujer sabía que él conocía a Concepción, y eso podía complicar aún más las cosas. «Es solo un error. Confundí con otra persona». Pero Beatriz no pareció convencida. Quedó mirando a don Manuel con una mirada penetrante, como si estuviera intentando leer sus pensamientos. «Muy bien, don Manuel. Voy a darles un plazo de 3 días para que se despidan. Después de eso, vuelvo con los documentos necesarios para llevarme al niño, con o sin la concordancia de ustedes». Después que la mujer se fue, don Manuel se sentó en el corredor con Pedrito en el colo. El niño no paraba de llorar. «Don Manuel, yo no quiero irme. Me gusta vivir aquí con usted. ¿Y si esa mujer no es de confianza de la abuelita Antonia?» «Calma, chamaco. No voy a dejar que nadie te lleve a la fuerza. Pero necesitamos descubrir lo que está aconteciendo de verdad». En aquella tarde, don Manuel tomó una decisión desesperada. Iba a vender algunas cabezas de ganado para tener dinero y contratar a un abogado.
No podía dejar que se llevaran a Pedrito sin tener certeza de que era para un lugar seguro. Pero cuando llegó al potrero, descubrió que 2 de sus mejores vacas habían desaparecido. Las marcas en el suelo mostraban que alguien había cortado la cerca y se había llevado los animales. Era otro golpe en la situación ya desesperadora de la hacienda. Debieron ser los mismos hombres que vinieron aquí ayer, pensó don Manuel, sintiendo el desespero tomar cuenta del pecho. Están intentando presionarme para entregar la pulsera. En aquella noche, mientras Pedrito dormía, don Manuel quedó despierto en la cocina, mirando la pulsera que estaba sobre la mesa. Tantos problemas por causa de una simple pieza de plata. ¿Será que no era mejor entregar luego aquella cosa e intentar resolver las cosas de otro modo? Pero algo en el fondo de su corazón decía que entregar la pulsera sería una traición a la memoria de Concepción y un peligro para la vida de Pedrito. Si aquellos hombres querían tanto aquella pieza, era porque ella tenía algún valor que iba más allá del dinero. De repente, oyó un ruido extraño viniendo del cuarto de Pedrito. Corrió a ver qué era y encontró al niño sentado en la cama, con los ojos cerrados, pero hablando como si estuviera despierto. «Abuelita Antonia, no te vayas. Los hombres malvados están llegando. La pulsera está quemando. Ella está intentando avisar algo». Don Manuel balanceó al niño despacio para despertarlo. «Pedrito, despierta, chamaco». Cuando Pedrito abrió los ojos, estaba sudando frío y con las manos temblando. Don Manuel vi a la abuelita Antonia de nuevo. Ella estaba en una casa oscura, amarrada en una silla, y tenía un hombre preguntando ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba la pulsera? Ella no hablaba nada, solo lloraba. La sangre de don Manuel se heló de nuevo. ¿Será que Concepción estaba mismo en peligro? ¿Será que los sueños de Pedrito no eran apenas pesadillas, sino algún tipo de conexión con la realidad? Muchacho, ¿tienes certeza de que era real? Sí, don Manuel, y tiene algo más. Cuando me desperté, la pulsera estaba caliente. Mira aquí, Pedrito mostró la pulsera, y realmente ella estaba más caliente que lo normal. Don Manuel pegó la pieza en las manos y sintió una extraña sensación, como si la plata estuviera viva, pulsando como un corazón. De repente, oyeron el ruido de coches llegando a la carretera. Eran las 2 de la mañana. Nadie llegaba a aquella hora, a no ser que fuera para alguna cosa mala. Don Manuel apagó las luces de la casa rapidito y fue hasta la ventana para espiar. Eran 3 coches, llenos de hombres. Y en el frente de todos estaba el hombre de la cicatriz que había aparecido el día anterior. «Pedrito, vístete rápido. Vamos a tener que huir por la puerta de atrás». Pero cuando fueron en dirección a la cocina, vieron que ya había gente rodeando la casa. Estaban cercados, sin salida. Fue entonces que aconteció algo que ninguno de los dos esperaba. La pulsera comenzó a brillar con una luz flaca, pero constante, y de algún lugar distante llegó el sonido de sirenas aproximándose. Los hombres que cercaban la casa quedaron nerviosos con el ruido de las sirenas y comenzaron a gritar unos con los otros, discutiendo si debían invadir la casa o irse. En el medio de la confusión, una voz femenina gritó del lado de fuera: «¡Suéltenlos! La pulsera no les pertenece». Don Manuel reconoció aquella voz en la hora. Incluso después de más de 40 años, incluso cambiada por la edad, era la voz de Concepción. Ella había vuelto, y por lo que parecía, había traído ayuda. El corazón de don Manuel casi salió por la boca cuando oyó aquella voz. Incluso después de tantos años, incluso cambiada por el tiempo, él reconocería la voz de Concepción en cualquier lugar del mundo. Ella había vuelto, bien, en la hora que ellos más necesitaban. Pero lo que más impresionó fue oír las sirenas aproximándose cada vez más de la hacienda. «¿Concepción?», gritó don Manuel de la ventana sin conseguir controlar la emoción. «¿Eres tú misma?». «Soy yo, sí, Manuel, y traje ayuda.
Quédate tranquilo que ya va a acabar toda esa confusión. Los hombres que cercaban la casa quedaron nerviosos con la llegada de las sirenas. El de la cicatriz gritó a los comparsas: «¡Vámonos! No era para haber policía en esta historia». «No, jefe. Vinimos hasta aquí. No podemos volver con las manos vacías. El patrón se va a enojar si no traemos la pulsera. Cállate la boca y entra en el coche. La policía está llegando». Pero antes que ellos consiguieran huir, 3 patrullas llegaron a la hacienda con todo, con la sirena encendida y las luces giratorias parpadeando. Los hombres intentaron correr, pero ya era tarde. En pocos minutos todos estaban siendo arrestados y esposados. Don Manuel abrió la puerta de la casa con las piernas flojas, sujetando a Pedrito por la mano, y allá estaba ella, Concepción. Más vieja, con el pelo todo canoso, el rostro marcado por los años, pero con los mismos ojos azules claros que él nunca consiguió olvidar. «¡Abuelita Antonia!», gritó Pedrito, soltando la mano de don Manuel y corriendo en dirección a la mujer. «¡Usted volvió! Yo sabía que usted no iba a abandonarme». Concepción pegó al niño en el colo, apretándolo con fuerza contra el pecho, y las lágrimas descendieron por el rostro de ella como cascada. «Perdón, mi amor, perdón por haberte dejado solo. La abuelita no quería, pero tuvo que resolver una cosa muy importante para protegerte». Don Manuel se aproximó despacio, sin saber qué decir. Tenía tantas preguntas en la cabeza, tanta cosa que quería hablar, pero las palabras no salían de la boca. «Concepción, ¿por qué desapareciste? ¿Por qué me dejaste sin explicación ninguna hace 40 años?» Ella miró para él con aquellos ojos llenos de tristeza y culpa. «Ay, Manuel, tiene tanta cosa que necesito contarte, tanta cosa que hice de errado en la vida». Uno de los policías se aproximó para hablar con ellos. «¿Usted es don Manuel?» «Recibimos una llamada diciendo que había personas armadas rodeando su propiedad». «Fui yo quien llamó», dijo Concepción. «Sabía que esos hombres iban a venir detrás del niño por causa de la pulsera». «¿Qué pulsera?», preguntó el policía. Pedrito mostró la pulsera que aún estaba en su mano. «Está aquí, señor, pero yo no la robé. La encontré en una casa abandonada». El policía examinó la pieza. «Es solo una pulsera vieja». «¿Por qué esos hombres querían tanto una cosa de esas?». Concepción suspiró hondo. «Porque ellos creen que esa pulsera vale mucho dinero. Pero la verdad es otra. Después que los policías terminaron de prender a los hombres y se fueron, los 3 quedaron solos en la cocina de la hacienda. Pedrito se había dormido en el colo de Concepción, exhausto de tanta emoción. Don Manuel preparó un café fuerte y se sentó en el frente de la mujer que había amado la vida entera. «Ahora me vas a explicar todo bien, Concepción, comenzando por qué desapareciste en el día de nuestro casamiento». Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de ella. «Manuel, yo nunca quise lastimarte, nunca, pero el día antes del casamiento aparecieron unos hombres en mi casa, hombres peligrosos que dijeron que mi padre debía dinero para ellos, mucho dinero». «¿Tu padre?». «Pero tu padre había fallecido años antes». «Pues sí, yo también pensaba eso, pero descubrí que él se había metido con gente muy mala antes de partir. Había cogido dinero prestado con agiotas para intentar salvar la hacienda de la familia, y cuando no consiguió pagar huyeron a otro estado». Don Manuel quedó callado intentando entender la historia. «Esos hombres dijeron que la deuda había pasado para mí y que si yo no pagaba iban a hacer algo malo contigo. Mostraron hasta una foto tuya trabajando en la siembra. Dijeron que sabían dónde vivías, conocían toda tu rutina». «Madre Santísima, ¿y qué tiene eso que ver con la pulsera?». «La pulsera que me diste de compromiso era la única cosa de valor que yo tenía. Ellos dijeron que si yo huyera y nunca más volviera, ellos olvidaban la deuda. Pero si yo me quedaba, si me casaba contigo, iban a cobrar el dinero de cualquier modo, incluso que fuera haciendo daño a ti». Don Manuel sintió un dolor en el pecho que era peor que cualquier puñalada.
Entonces preferiste dejarme sin explicación ninguna a confiar en mí para que resolviéramos juntos. Yo era joven, Manuel. Tenía solo 20 años y estaba aterrorizada. Pensé que estaba protegiéndote. Nunca pensé que ibas a sufrir tanto como yo sufrí. ¿Y dónde estuviste durante todos esos años? Concepción acomodó a Pedrito en el colo antes de continuar. Fui a la capital, conseguí trabajo en una casa de familia. Cambié mi nombre para Antonia, para que nadie me encontrara. Trabajé mucho, economicé cada centavo hasta conseguir pagar la deuda de mi padre. Demoró más de 20 años. 20 años, Concepción. Podrías haberme buscado después. Tenía miedo, Manuel. Miedo de que te hubieras casado con otra, miedo de que no quisieras más saber de mí, y también tenía vergüenza de lo que había hecho. La conversación fue interrumpida cuando llamaron a la puerta del frente. Era la abogada Beatriz, que había aparecido el día anterior queriendo llevarse a Pedrito. «Buenas noches», dijo ella, entrando en la casa sin esperar invitación. «Vine a buscar al niño conforme combinamos». Concepción se levantó de la silla, aún con Pedrito en el colo. «El niño no va contigo. Yo volví para cuidarlo». Beatriz dio una sonrisa helada. «Me temo que no sea tan simple así. Ustedes no lo saben, pero yo no trabajo sola. Represento a un cliente muy interesado en esa pulsera que el niño carga». Don Manuel y Concepción se miraron entre sí, preocupados. «¿Qué cliente?», preguntó don Manuel. «Un coleccionador de antigüedades muy rico. Él supo que esa pulsera tiene características especiales y está dispuesto a pagar una fortuna por ella». «¿Características especiales?». Concepción frunció la frente. «¿Qué tipo de características? Vamos, ¿ustedes no se dieron cuenta aún? La pulsera se calienta cuando hay agua cerca. Brilla antes de las tempestades y, según nuestros estudios, puede hasta indicar la localización de metales preciosos enterrados». Pedrito despertó con la conversación y se agarró al pescuezo de Concepción. «Abuelita Antonia, no dejes que esa mujer me lleve. Ella no es buena, yo lo siento». Beatriz perdió la paciencia. «Miren, voy a ser directa con ustedes. Mi cliente no acepta un no como respuesta. Él ya intentó la vía legal, ya intentó comprar, ya intentó intimidar. Si ustedes no entregan la pulsera y al niño de buena voluntad, él va a usar otros métodos». «¿Qué otros métodos?», preguntó don Manuel, levantándose de la silla. «¿Ustedes creen que fue coincidencia que los hombres aparecieran aquí hoy? ¿Ustedes creen que fue coincidencia que sus vacas desaparecieran? Mi cliente tiene recursos para tornar la vida de ustedes un infierno hasta conseguir lo que quiere». Concepción apretó a Pedrito contra el pecho. «¿Por qué ustedes quieren tanto un niño junto con la pulsera?». «Porque descubrimos que la pulsera solo funciona bien en la presencia de alguien con sangre de la familia original. El niño tiene esa sangre». Don Manuel y Concepción quedaron confusos. «¿Qué familia original?», preguntó Concepción. «La familia de los antiguos dueños de la pulsera. Los registros muestran que ella perteneció a una familia de mineros que encontró una mina de oro en el siglo pasado. La pulsera fue hecha con ese oro, y por algún motivo que la ciencia aún no explica, ella mantiene una conexión con otros depósitos del mismo metal». «¿Y por qué usted cree que Pedrito tiene esa sangre?». Beatriz sonrió de un modo que dejó a todos escalofriados. «Porque hicimos una búsqueda completa sobre la familia de él. Los padres que cuidaban de él no eran los padres biológicos. Ellos adoptaron al niño cuando era bebé». Pedrito comenzó a llorar. «Abuelita Antonia, yo no entiendo nada de eso. ¿Por qué esa mujer está hablando esas cosas?». Concepción estaba quedando cada vez más nerviosa. «¿Y usted sabe quiénes son los padres biológicos de él?». «Claro que sé. Por eso vine a buscar al niño personalmente. Los padres biológicos de Pedro son ustedes dos». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había tornado piedra.
Don Manuel y Concepción se miraron con los ojos abiertos, sin conseguir creer en lo que habían acabado de oír. Eso es imposible, balbuceó Concepción. Yo nunca tuve hijos. Sí tuvo. Hace 5 años y medio atrás, usted dio a luz a un niño en un hospital de la capital. Pero como no tenía condiciones de criar al niño, lo entregó para adopción. Pero yo no recuerdo nada de eso. Beatriz cogió una carpeta que traía en la bolsa y mostró algunos documentos. Usted estaba pasando por un periodo muy difícil en la vida, con problemas psicológicos serios. Los médicos dijeron que el trauma del parto y de la separación hizo que usted olvidara todo lo que aconteció en aquella época. Concepción cogió los documentos con las manos temblando. Eran certificados de nacimiento, laudos médicos, fotos del hospital, y en todos ellos el nombre de ella aparecía como madre de Pedro. ¿Y el padre?, preguntó don Manuel con la voz embargada. Beatriz miró para él con una sonrisa cruel. Según los registros del hospital, la madre dijo que el padre era un hombre llamado Manuel, hacendado de la región. Dijo que ustedes se habían reencontrado después de muchos años separados, tuvieron un romance rápido, pero que él no sabía del embarazo. Don Manuel sintió las piernas aflojarse. Miró para Pedrito, que había parado de llorar y estaba mirándolo con aquellos ojos grandes y asustados. «Es verdad, don Manuel, soy su hijo de verdad». Antes que don Manuel pudiera responder, Concepción gritó: «Para con esa mentira, yo jamás olvidaría haber tenido un hijo. Jamás entregaría a mi propio hijo para adopción». Pero en el fondo del corazón, ella estaba comenzando a recordar pedacitos de cosas. Recuerdos confusos de un hospital, de médicos hablando con ella, de un dolor terrible en el pecho cuando dijeron que era mejor que ella olvidara todo. Beatriz guardó los documentos en la carpeta. Ustedes tienen hasta mañana para decidir. O entregan al niño y la pulsera de buena voluntad, o mi cliente va a usar métodos más persuasivos. Después que ella se fue, los tres quedaron en silencio en la cocina. Pedrito había vuelto a llorar, ahora sin entender más nada de su vida. Concepción estaba con la mirada perdida, intentando juntar los pedazos de los recuerdos que estaban volviendo. Y don Manuel estaba intentando procesar la posibilidad de que aquel niño que había aprendido a amar como un nieto pudiera ser en verdad su propio hijo. «Don Manuel», dijo Pedrito entre sollozos, «incluso si yo soy su hijo, ¿usted aún va a quererme?» Don Manuel pegó al niño en el colo, sintiendo el corazón despedazarse. «Voy a quererte del mismo modo, muchacho. Hijo, nieto o cualquier cosa que seas, siempre vas a ser especial para mí». Pero Concepción estaba cada vez más agitada, andando de un lado para el otro de la cocina. Estoy recordando cosas. Manuel, creo que esa mujer está diciendo la verdad. Creo que nosotros realmente tuvimos un hijo. Y fue en ese momento que ella recordó la parte más dolorosa de toda la historia. Un recuerdo que había sido enterrado tan hondo en su mente que ni ella misma sabía que existía. Un recuerdo que iba a cambiar para siempre el destino de los tres. El recuerdo que volvió para Concepción fue como un golpe en el estómago. Ella se sentó pesadamente en la silla de la cocina, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. «Manuel, lo recuerdo ahora. Hace 5 años yo estaba pasando por un momento muy malo de mi vida. Había perdido el empleo, estaba enferma, sin dinero, sin esperanza. Fue cuando te busqué». Don Manuel frunció el ceño intentando recordar. «¿Me buscaste cuándo? ¿No lo recuerdas? Yo aparecí aquí en la hacienda en una noche de lluvia, toda mojada, pidiendo abrigo. Dije que era una caminante, que solo necesitaba un lugar para pasar la noche. De repente, el recuerdo volvió para don Manuel también. 5 años atrás, una mujer había aparecido en la hacienda durante una tempestad terrible. Ella estaba irreconocible, flaca además, con el pelo desgreñado, ropas rasgadas. Él le había dado abrigo por una semana,
Madre Santísima, ¿eras tú? No te reconocí. Yo estaba muy mal, Manuel. Muy mal mismo. Había pasado meses en la calle, bebiendo para olvidar el dolor de haberte perdido. Cuando llegué aquí, ni yo misma sabía más quién era. Pedrito paró de llorar y quedó escuchando la conversación, intentando entender. ¿Y qué aconteció en aquella semana?, preguntó don Manuel, aunque en el fondo ya supiera la respuesta. Nosotros conversamos mucho, ¿recuerdas? Tú cuidaste de mí, me diste comida, ropas limpias, y en una de las noches nos entregamos al amor que nunca había muerto. Las lágrimas escurrían por el rostro de Concepción como lluvia en el tejado. Al día siguiente, yo huí de nuevo. Tenía miedo de estropear tu vida, tenía miedo de no conseguir recuperarme. Volví a la capital, intenté recomponerme. Fue cuando descubrí que estaba embarazada. Don Manuel se sentó al lado de ella tomando su mano. ¿Por qué no me contaste? Porque yo aún estaba muy mal, Manuel. Mal de la cabeza, mal del corazón. Los médicos dijeron que yo tenía depresión grave, que no tenía condiciones de cuidar de un niño. Ellos me convencieron de entregar al bebé para una familia que pudiera darle una vida mejor. ¿Y tú concordaste? Yo estaba tan confusa, tan perdida. Pensé que era lo mejor para el muchacho, pero en la hora que ellos se lo llevaron del hospital, yo desmayé de tanto llorar. Cuando desperté, los médicos dijeron que era mejor que yo olvidara todo, que iba a ser más fácil para mí seguir adelante. Pedrito se aproximó de los dos, con los ojitos rojos de tanto llorar. Entonces yo soy hijo de ustedes mismo, ¿de verdad? Concepción pegó al niño en el colo, apretándolo fuerte contra el pecho. Sí, mi amor, tú eres mi hijo, nuestro hijo. Y yo nunca debería haber dejado que te llevaran. Don Manuel también abrazó a los dos, sintiendo una emoción tan grande que parecía que el pecho iba a explotar. Pero ¿cómo descubriste dónde él estaba? Hace 3 meses yo comencé a tratarme con un médico nuevo, que me ayudó a recuperar los recuerdos. Cuando yo recordé de todo, quedé desesperada por encontrar a nuestro hijo. Fui tras la familia que lo había adoptado. ¿Y qué descubriste? Descubrí que los padres adoptivos habían muerto en un accidente de coche hace 6 meses. Pedrito había quedado solo, pasando de casa en casa, hasta que yo conseguí la guarda temporal de él. Lo llevé a vivir conmigo, pero sabía que no podía contarle la verdad aún. Él estaba muy dañado con la pérdida de los padres adoptivos. Pedrito miró para Concepción con los ojos brillando. Por eso la abuelita. Quiero decir, por eso la señora siempre me trataba tan bien, por eso yo me sentía tan seguro con la señora. Por eso mismo, mi amor, mi corazón de madre siempre supo que tú eras mi hijo, incluso cuando mi cabeza no lo recordaba. Pero la conversación fue interrumpida por el ruido de coches llegando a la hacienda de nuevo. De esa vez eran 4 coches, llenos de hombres. Y al frente de todos venía la abogada Beatriz. Llegó la hora de la decisión, dijo ella, entrando en la casa sin ceremonia. Mi cliente perdió la paciencia con ustedes. Un hombre alto y elegante entró tras ella. Tenía cara de rico, ropas caras, un reloj de oro en el pulso, pero los ojos eran fríos como hielo. Soy Ricardo Mendonza, dijo el hombre. Vine personalmente a buscar la pulsera y al niño. El niño tiene nombre, dijo don Manuel, levantándose. Y él no va con ustedes. Ricardo sonrió de un modo que hizo que escalofríos subieran por las espaldas de todos. Señor Manuel, usted no entiende la situación. Esa pulsera vale millones de pesos. Con ella puedo localizar depósitos de oro que están escondidos hace décadas en la región. Y el niño es la clave para que eso funcione. Y si nosotros no entregamos, ahí ustedes van a descubrir que yo no suelo aceptar un no como respuesta. Los hombres que vinieron con Ricardo se esparcieron por la casa, dejando claro que no iban a salir con las manos vacías, pero fue en ese momento que Pedrito hizo algo que nadie esperaba.
El niño se soltó del colo de Concepción, cogió la pulsera y caminó hasta Ricardo. Si usted quiere tanto esa pulsera, puede quedársela. Pero deje a mis padres en paz. Ricardo cogió la pulsera con los ojos brillando de ganancia. Listo, muchacho, muy listo. Pero cuando él colocó la pulsera en el pulso, nada aconteció. La pieza continuó fría y sin brillo. ¿Por qué no está funcionando?, preguntó Ricardo para Beatriz. Porque necesita del niño cerca. Ya te expliqué eso. Ricardo miró para Pedrito con una sonrisa malvada. Entonces tú vienes conmigo mismo. ¡No!, gritaron don Manuel y Concepción al mismo tiempo. Fue entonces que aconteció la última revuelta de toda aquella historia. La pulsera comenzó a calentarse en el pulso de Ricardo, pero no de la forma que él esperaba. En vez de brillar indicando oro, ella comenzó a quemar como brasa. ¡Ay! ¡Saca eso de mí!, gritó Ricardo, intentando sacar la pulsera, pero ella parecía pegada en la piel de él. ¿Qué está pasando?, preguntó Beatriz, nerviosa. Fue Concepción quien explicó, con una sonrisa en los labios por primera vez en aquella noche. La pulsera no sirve para encontrar oro ninguno. Ella fue hecha por mi abuela hace más de 100 años, con plata común mismo. Pero ella tiene una característica especial. Se calienta cuando está en la presencia de personas con corazón malo. Ricardo gritaba de dolor, intentando arrancar la pulsera. ¡Eso es imposible! Nuestros estudios mostraron que ella tiene propiedades especiales. «Las tiene, sí», dijo don Manuel, entendiendo todo ahora. La propiedad de mostrar el carácter de las personas. Por eso ella siempre funcionó bien con Pedrito. Él tiene el corazón puro. Por eso ella calentaba cuando tenía agua cerca, agua limpia, pura. Por eso ella brillaba antes de las tempestades, porque la tempestad limpia el aire. «Ustedes me engañaron», gritó Ricardo. «No», dijo Concepción calmadamente. «Ustedes se engañaron solos, crearon una fantasía sobre la pulsera, inventaron una historia que no existía». En ese momento oyeron sirenas aproximándose de nuevo. Concepción había llamado a los policías, así que vio los coches llegando. «¿Cómo llamaron a la policía?», preguntó Beatriz. «Porque de esta vez yo estaba preparada», dijo Concepción. «Sabía que ustedes iban a volver». Ricardo consiguió finalmente sacar la pulsera, que dejó una marca roja en el pulso de él. Estaba furioso, pero cuando vio las patrullas llegando, perdió toda la arrogancia. «Ustedes van a pagar por eso», dijo él, mientras era arrestado por los policías. «No, Ricardo», dijo Concepción, cogiendo la pulsera de las manos de él. «Quien va a pagar es usted por intentar secuestrar a un niño. Después que todos los bandidos fueron arrestados y llevados, la familia finalmente quedó sola en la hacienda». Pedrito estaba acostado entre don Manuel y Concepción en el sofá de la sala, finalmente en paz. «Don Manuel, quiero decir, papá», dijo el niño, experimentando la palabra nueva. «¿La pulsera va a continuar con nosotros?». «Sí, hijo. Ella pertenece a nuestra familia, a tu familia». Concepción sujetaba la pulsera en las manos, mirando para los dibujos pequeños grabados en ella. «¿Sabes? Esa pulsera pasó para mí cuando mi abuela murió. Ella siempre decía que un día yo iba a entender el poder de ella. Creo que ahora lo entiendo». «¿Qué poder?», preguntó Pedrito. «El poder de unir a las personas que se aman. Fue por causa de ella que tú me encontraste. Fue por causa de ella que yo me recordé de todo. Fue por causa de ella que nuestra familia se juntó de nuevo». Don Manuel miró para la mujer que había amado la vida entera y para el hijo que nunca supo que tenía. «Concepción, sé que pasamos por mucha cosa mala. Sé que los dos nos equivocamos mucho en el pasado. Pero ahora que nosotros estamos juntos de nuevo, ¿qué te parece si comenzamos una vida nueva?». Ella sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera que él vio en ella después de tantos años. «Acepto, Manuel,
pero de esta vez sin secretos, sin mentiras, sin huir de los problemas. ¿Y yo?, preguntó Pedrito. ¿Dónde entro yo en esta historia? Los dos rieron y cubrieron al niño de besos. Tú eres el centro de esta historia, mi hijo, dijo Concepción. Tú eres el que le dio sentido a todo eso. En los meses que siguieron, la vida en la hacienda cambió completamente. Concepción vendió la casita que tenía en el pueblo y trajo todas sus cosas para vivir con don Manuel y Pedrito. Ellos se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, más de 40 años después del primer casamiento que nunca aconteció. La hacienda comenzó a prosperar de nuevo. Con el trabajo de los tres juntos, consiguieron plantar más, cuidar mejor de los animales y hasta abrir un pequeño huerto orgánico que vendía verduras en el pueblo. El dinero no sobraba, pero era suficiente para vivir con dignidad y felicidad. Pedrito se adaptó a la nueva vida como pez en el agua. Aprendió a leer y escribir con Concepción, aprendió a cuidar de la tierra con don Manuel. Y principalmente aprendió lo que era tener una familia de verdad, que se ama y se cuida mutuamente. La pulsera continuó con ellos, pero ahora tenía un lugar especial en la pared de la sala, dentro de un marco pequeño que don Manuel hizo con las propias manos. No era más un objeto de discordia, sino un símbolo del amor que consiguió superar todas las dificultades. En las noches de domingo, cuando la familia se reunía en el corredor para conversar y mirar las estrellas, Pedrito siempre preguntaba para Concepción sobre la historia de la pulsera. Y ella contaba de nuevo, con detalles diferentes a cada vez, sobre cómo su abuela había hecho aquella pieza con tanto amor, que ella ganó poderes especiales. Pero el poder más especial de todos, decía Concepción siempre al final de la historia, es el poder de unir a las personas que se aman. Fue por causa de ella que tú me encontraste. Fue por causa de ella que yo me recordé de todo. Fue por causa de ella que nuestra familia se juntó de nuevo. Y así, después de tanto sufrimiento, tanta separación, tanto dolor, don Manuel, Concepción y Pedrito encontraron finalmente la paz que siempre buscaron. Descubrieron que una familia no precisa ser perfecta para ser feliz, precisa solo estar unida por el amor verdadero. La hacienda continuó siendo pequeña, la casa continuó siendo sencilla, la vida continuó teniendo sus dificultades. Pero ahora ellos enfrentaban todo juntos, sabiendo que tenían unos a los otros para dividir tanto las alegrías como las tristezas. La pulsera que casi destruyó sus vidas acabó siendo lo que las salvó. Y el niño que llegó como un extraño en el portón de la hacienda descubrió que nunca había sido extraño. Siempre había sido parte de la familia, esperando apenas el momento cierto para volver a casa. Al final, la mayor riqueza que encontraron no fue oro ni plata, sino algo mucho más valioso: el amor de una familia que se perdió y se reencontró, más fuerte que nunca. Y la pulsera, calladita en la pared de la sala, continuó brillando suavemente toda vez que los tres se abrazaban, probando que algunos tesoros no pueden ser comprados ni robados, solo pueden ser conquistados con el corazón. La vida nunca más fue la misma en la hacienda de don Manuel. Ahora era mucho mejor. Era una vida llena de amor, de risas, de esperanza. Era una vida que valía la pena ser vivida, día tras día, con la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra un camino de vuelta a casa. Y cuando las personas de la región preguntaban cómo había sido posible aquella familia reunirse después de tanto tiempo separada, después de tanto dolor y sufrimiento, Concepción siempre respondía con una sonrisa en el rostro: fue la pulsera que hizo el milagro. Pero no por la magia de ella, sino por el amor que ella representaba. Porque al final de las cuentas, el amor es la única magia que realmente existe en este mundo.